¿sí? Este es un vídeo explicativo de que sí es posible vivir de las opciones binarias, ¿vale? Voy a explicar en tres partes, ¿vale? La primera sería, se puede vivir de las opciones binarias. La segunda es cómo vivir de las opciones binarias. Y para finalizar, algunos consejos para vivir de las opciones binarias, ¿vale? Es algo muy sencillo, muy fácil de comprender y, bueno, ¿se puede vivir de las opciones binarias? Sí y no. Todo depende de dos cosas principalmente, ¿no? Del capital que estamos dispuestos a arriesgar en opciones binarias, el capital que necesitamos para vivir en opciones binarias, ¿vale? Y estas dos cosas tienen que ver con la capacidad de tener beneficios en opciones binarias, ¿vale? Explicándolo un poco mejor, ¿vale? En cualquier tipo de inversión siempre podemos ganar dinero, siempre podemos vivir de esto, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿realmente podemos vivir de esto? Nosotros realmente estamos capacitados, ¿no? ¿Realmente nosotros podemos lograr el beneficio que queremos? Es decir, si yo tengo 10.000 dólares, ¿vale? Y gano un 10%, pues son 1.000 dólares. Pues claro, puedo vivir. Según estando también el país, ¿no? Hay igual en un país de Centroamérica o Suramérica, pues 1.000 dólares es bastante dinero, ¿no? Si por ejemplo tú vives en el Reino Unido o en Suecia, pues 1.000 dólares tampoco es mucho dinero, es apenas para subsistir, ¿vale? Todo depende del país que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, en España 1.000 dólares son como 700 euros, ¿vale? Tampoco es mucho dinero, pero bueno, todo depende, pues os digo, de las personas, de quién necesita este dinero, ¿vale? Por esto es importante saber el capital, ¿vale? El capital que vamos nosotros que queremos correr, ¿no? Por ejemplo, yo quiero arriesgar un 10% porque porque quiero ganar un 10%, ¿no? Arriesgo un 10% para ganar un 10%. No arriesgo yo un 50% para ganar un 10%. ¿Por qué? Porque no es una inversión rentable. Estoy arriesgando 5 veces más de lo que voy a ganar, ¿vale? La segunda parte es el capital que necesitamos, ¿no? Es decir, si yo solamente con 1.000 dólares puedo ganar, pues perfecto, ¿vale? Si no vivo con 1.000 dólares, pues no voy a poder vivir de esto, solamente tiene que ser un trabajo extra, ¿vale? Y por último, la capacidad que tenemos. Igual hay personas que están más capacitadas, que tienen un beneficio mayor, y otros que tienen un beneficio menor, ¿vale? Entonces todo depende exactamente de nuestra forma de actuar al invertir, ¿vale? Ahora, ¿cómo vivir de las opciones binarias? Bueno, lo primero que necesitamos es tener disciplina, ¿vale? ¿Vale? No es un trabajo que yo empiece ahora y hoy gané y al día siguiente no gané, hoy entré, vi el mercado y a las 3 me volví a entrar. No, tiene que ser, es como un trabajo, ¿vale? Date cuenta que aquí, claro, no tienes ningún jefe, no te dice a ti nada lo que tiene que hacer, pero de la misma forma, si tú ganas o pierdes, solamente eres tú, ¿vale? Si yo perdí mi dinero es porque yo lo perdí, no lo perdió otra persona. ¿Vale? Igual que un empresario o un jefe, ¿vale? Entonces, por eso siempre tenemos que tener disciplina, ¿vale? Si no tenemos disciplina, pues no estamos haciendo bien el trabajo y vamos a perder nuestro dinero, ¿no? La segunda parte es la estrategia, ¿vale? Tenemos que tener una estrategia de trading. Si no tenemos una estrategia de trading clara, pues no vamos a lograr nada, ¿vale? La estrategia de trading generalmente siempre nos va a decir las señales con las que vamos a entrar en el mercado. Y por último, siempre trabajar con un broker regulado, ¿vale? Si no trabajamos con un broker regulado, tenemos el riesgo de que, aunque ganemos, si el broker no nos paga o el broker tarda 2 o 3 meses en devolver nuestro dinero, pues no nos sirve de nada, ¿vale? Por eso siempre es importante trabajar con un broker regulado, un broker que esté 100% regulado y que no nos dé ningún problema para invertir, ¿vale? Ahora algunos consejos para vivir de opciones binarias, ¿vale? Estos consejos son para diferentes tipos de personas, ¿no? Igual un inversor intermedio profesional, pues quizá los sepan ya. Para aquellas personas que están empezando, pues igual es un poco más importante, ¿vale? Aún así, son consejos de que todos debemos seguir cuando vayamos a invertir, ¿vale? En opciones binarias, en forex o en CFDs, esto es para todo, ¿vale? Primero, una estrategia de trading, ¿vale? La estrategia de trading debe ser comprobada en varias ocasiones, no en un solo día,
¿vale? Muchas veces hay personas de que veo yo y una estrategia y que acertó todas las veces, ¿vale? Veo una estrategia de medias móviles de tendencia que acierta todas las veces y digo, uy, qué bien es esta estrategia, va perfecta. Pero el mercado no funciona así todos los días. Todos los instrumentos no funcionan de la misma manera, ¿vale? Entonces hay que probarla, ¿vale? No significa que aunque me funcione un día como funcione una semana, no significa que me va a funcionar la siguiente semana o que me funcione un mes y que, no me, y que me va a funcionar el siguiente mes, ¿vale? Las estrategias caen, suben y bajan, ¿vale? Entonces hay que probarlas y comprenderlas, ¿vale? No es que yo por estrategia siempre va a ganar, no. Eso no existe, es imposible, no existe. Una estrategia no funciona el 100% de las veces, ¿vale? Aunque nuestra estrategia nos dé pérdida, tenemos que seguir con ella. Como expliqué anteriormente, la estrategia no funciona siempre. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tenemos una estrategia y nos da pérdidas y nos cambiamos de estrategia. Esto no funciona, ¿vale? No, hay que seguir con la estrategia. Si la estrategia que yo cree es buena o la estrategia que yo vi, porque hay bastantes estrategias, en el mismo blog podéis encontrar algunas estrategias o en internet, más estrategias de Forex que la aplicas a opciones binarias o aquí mismo que están aplicadas un poco mejor a opciones binarias, si no funcionan, ¿por qué estaba con ella? Pero si la estrategia me funcionó, pues no tengo ninguna razón para dejarla, ¿vale? Hay que ir poco a poco, ¿vale? Eh, las estrategias algunos meses nos darán pérdidas, sí. A ver, no funcionan siempre. Yo no tengo una estrategia que gane siempre, ni nadie la va a tener. Si te dicen que siempre que el 99% de las veces acierta, 98% es mentira. No existe esto, ¿vale? Sí, que te demostró, sí, bueno, sí, acertó un mes puede tener un 99% de acierto, puede ser que no me equivoque. Yo tengo una estrategia que dura 2 meses de que nunca falló, ¿vale? Pero después falló y me dio pérdidas. No hay nada que funcione toda la vida, ¿vale? Y por último, no hay estrategias que fallan, ¿vale? No hay ninguna estrategia de que siempre acierte. Como explico anteriormente, es imposible, ¿vale? No os dejéis engañar. Esto siempre gana, no. Es imposible. Con una estrategia que funcione más de un 66%, 70%, es muy, muy, muy buena, ¿vale? Muy buena. Y es una cosa real, ¿vale? Y para finalizar, otro consejo es sobre el control de riesgo, ¿vale? No arriesgar más de un 3% por operación, sabiendo que lo recomendable es un 1% de nuestro capital invertido, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, $1000, ¿vale? Pues no debo arriesgar más de una opción, más de $30, sabiendo que en cada opción solamente tenía que utilizar un 1% que serían $10, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hay operaciones buenas, también hay operaciones malas. Y casualmente puede ser que empecemos nosotros y nuestra estrategia desde que empezamos empieza a fallar, ¿vale? Entonces, muy recomendable arriesgar al máximo un 3% y, y lo recomendable es un 1%. Yo recomiendo un 1%, ¿vale? Cuando tengamos un poco más de experiencia y nuestra estrategia la hemos comprobado y que ofrece un mejor rendimiento, pues podemos arriesgar un poco más, ¿vale? Y para finalizar, no invertir el doble si tenemos pérdidas. El miedo o la avaricia son los dos sentimientos que debemos vencer, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces yo pierdo una operación y digo, pues en la siguiente arriesgo el doble. Es decir, en la primera arriesgué un 1%, entonces en la siguiente voy a arriesgar un 2% para recuperar lo perdido. ¿Y qué pasa? Que volví a perder. Pues ahora ya un 3% perdido, pues ahora arriesgo un 3% y volví a perder. Ahora arriesgo un 6%. Y por subir el riesgo de esta manera, al final estoy perdiendo mucho más dinero y no estoy recuperando nada, estoy perdiendo más dinero. Esta estrategia de arriesgar el doble no es recomendable, ¿vale? Y sobre todo, principalmente para los principiantes o para nivel intermedio. Igual por un avanzado, porque su estrategia avanzada es así, ¿vale? He visto algunas personas que hacen esto y les ofrece un beneficio, ¿vale? Pero no es rentable para las personas que acaban de empezar, ¿vale? Para finalizar, ¿es posible vivir de las opciones binarias? Sí, ¿vale? Pero todo depende del dinero que necesitemos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? El dinero que necesitemos. No sé qué opináis vosotros, si creéis que vosotros podéis vivir de las opciones binarias, si hay alguna forma de vivir de las opciones binarias, y si es así, ¿qué forma tenéis vosotros de vivir de las opciones binarias? ¿Vale? Espero que el vídeo sea útil. También os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, donde veréis algunas otras estrategias y algunos otros vídeos como estos explicativos. Hasta luego.